Estamos ya en el acontecimiento de haber celebrado ya 8 días de la celebración de la gloriosa resurrección de Cristo. Ciertamente en la Pascua fueron bautizados los catecúmenos y estos catecúmenos han estado durante la semana participando de los grandes misterios, de tal manera que el traje con el que ellos fueron bautizados lo lucen durante esta semana para poder así celebrar en grande el gran acontecimiento de su bautismo. Así que el vestido mejor, el que uno se pone para ir a la iglesia, se le llama en lengua portuguesa vestido para ver a Dios. Esta expresión nace de la convicción de que el domingo es el día en el que la comunidad de fiestas se reúne para ver al Señor. Es un día de gozo porque, como en la Pascua y en los 8 días siguientes, el resucitado se hace presente de nuevo en medio de los discípulos reunidos, inflama sus corazones abriéndolos a la comprensión de las Escrituras y en el momento de la fracción del pan, abriéndoles los ojos, finalmente lo van a reconocer. Los evangelistas muestran escaso interés por la precisión cronológica de sus relatos, pero en una fecha concreta, todos perfectamente de acuerdo, dice, el primer día después del sábado, cuando los discípulos vieron al Señor. Es por esto que las comunidades cristianas eligieron este día para dedicarlo a la escucha de la palabra, a la celebración de la Santa Cena, a la oración y a compartir los bienes. Durante la semana, cada uno ponía parte de lo que había podido ahorrar, y el domingo presentaba su ofrenda a la comunidad para ayudar a los más necesitados o enviar a otras comunidades con el mismo fin. Uno de los testimonios más antiguos nos viene de un escritor pagano, Plinio el Joven, quien hacia el 112 escribe al emperador Trajano: los cristianos suelen reunirse en un día establecido, antes del amanecer, y cantan himnos a Cristo como a un Dios. Era el día del Señor el domingo, también en la expresión del apóstol Juan en su Apocalipsis 1:10, en que cada comunidad celebraba en el rito litúrgico su fe y su vida. Escuchemos el Evangelio que nos narra en el primer día de la semana la aparición del resucitado. Estamos en Juan 20, 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por medio a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Tomás, llamado el mellizo, uno de los 12 que estaba con ellos cuando vino Jesús, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar
de que estaban cerradas las puertas, se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino creyente. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que ven sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en Él. Bien, como indicábamos, pues el pasaje de hoy está iluminando ya el encuentro del resucitado a los 8 días de su resurrección gloriosa. El pasaje está dividido en 2 partes, que corresponden a las apariciones del resucitado. En la primera, los versículos 19 al 23, Jesús dona su espíritu a sus discípulos y con él el poder de vencer las fuerzas del mal. Es el mismo pasaje que encontraremos y comentaremos en la fiesta de Pentecostés. En la segunda se narra el famoso episodio del apóstol Tomás. La duda de este apóstol ha entrado a formar parte del lenguaje popular. Eres incrédulo como Tomás. Sin embargo, mirándolo bien, parece que no haya exigido nada de extraordinario. Pedía solamente ver lo que los otros habían visto. ¿Por qué esperar solamente de él? Pues una fe basada en la palabra. Ha sido Tomás en realidad el único en dudar, mientras que los otros habrían creído en el resucitado de un modo fácil o inmediato. Parece que no ha sido así. En el Evangelio según San Marcos, dice Jesús: les reprendió por su incredulidad y obstinación al no haber creído a lo que lo habían visto resucitado. En el Evangelio según San Lucas, el resucitado se dirige a los discípulos espantados y temblando de miedo y les pregunta: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? En la última página del Evangelio según San Mateo, se llega a decir que cuando Jesús se apareció a sus discípulos sobre el monte de Galilea, por tanto, mucho tiempo después de las apariciones, algunos dudaban todavía. Estamos en Mateo 28, 17. Por lo tanto, todos han dudado, no solamente el pobre Tomás. ¿Por qué entonces el evangelista Juan parece como si quisiera concentrar las dudas que han atormentado a todos por igual en el pobre Tomás? Tratemos de averiguarlo. Cuando Juan escribe, estamos hablando del año 95 después de Cristo. Hacía ya tiempo que Tomás estaba muerto. El episodio, por tanto, viene referido no para desacreditar a Tomás, evidentemente. Si se ponen de relieve los problemas de la fe que el apóstol ha tenido, la razón era otra. El evangelista quiere responder a los interrogantes y objeciones que los cristianos de su comunidad se ponían en creciente insistencia. Se trataba de creyentes de la tercera generación que no habían visto al Señor. Muchos de ellos ni siquiera habían conocido a ninguno de los apóstoles. Les cuesta creer, se debaten en medio de dudas, quieren ver, tocar, verificar si verdaderamente el Señor ha resucitado. Se preguntan: ¿cuáles son las razones para creer? ¿Hay pruebas de que esté vivo?
¿Por qué no se aparece a nosotros? Son preguntas que nos hacemos también los cristianos de hoy. A estas preguntas Marcos, Lucas y Mateo responden diciendo que todos los apóstoles han tenido dudas. La fe en el resucitado no ha resultado fácil ni rápida para ninguno. Ha sido, por el contrario, un camino largo y fatigoso, a pesar de las muchas pruebas que Jesús les ha dado de estar vivo y de haber entrado en la gloria del Padre. La respuesta que da el evangelista Juan, pues es distinta. Propone a Tomás como símbolo de las dificultades por las que atraviesa pues todo cristiano para llegar a la fe. Es difícil saber por qué se ha fijado Juan en este apóstol en concreto. Por haber tenido quizás más dificultades o haber necesitado más tiempo que los otros en creer en Jesús resucitado. Bueno, sea lo que Juan quiere enseñar a los cristianos de la comunidad, es que el resucitado posee una vida que no puede ser captada por nuestros sentidos, ni tocada con las manos, ni vista con los ojos, solo puede ser alcanzada por la fe. Y esto vale también para los apóstoles, a pesar de su experiencia única que han tenido con el resucitado. No se puede tener fe en aquello que se ha visto. La resurrección no se puede demostrar científicamente que pertenece a una realidad diversa. La realidad de Dios, si alguien que exige ver, verificar, tocar, pues debe renunciar a la fe. Si nosotros decimos, dichosos los que han visto, Jesús, por el contrario, llama bienaventurados a los que no han visto, no porque hayan experimentado más dificultades en llegar a la fe y por consiguiente tengan más méritos, sino que son bienaventurados porque su fe es genuina, más pura, porque, valga la expresión, es más fe. Quien ve posee la certeza de la evidencia, posee la prueba irrefutable de un hecho. Tomás parece otras 2 veces, está apareciendo en el Evangelio según San Juan y nunca bajo una luz positiva. Tiene siempre dificultad en creer, pues se equivoca, no entiende las palabras y decisiones del Maestro. Interviene por primera vez cuando, recibida la noticia de la muerte de Lázaro y Jesús, deben marchar a Galilea. Tomás piensa que seguir al Maestro significa perder la vida. No comprende que Jesús es el Señor de la vida, por eso exclama desconsolado, vayamos también nosotros a morir con Él, en Juan 11:16. Durante la última cena, Jesús habla del camino que está recorriendo, un camino que pasa a través de la muerte para llegar a la vida. Tomás interviene de nuevo. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Está lleno de perplejidad y dudas. No acierta a aceptar lo que no comprende. Lo demuestra una tercera vez en el relato narrado en el día de hoy. Parece como si Juan estuviera o se divirtiera en menospreciar la figura de Tomás. Al final, sin embargo, le hace justicia. Pone en su boca la más alta, la más sublime de las profesiones de fe. En sus palabras nos viene dada la conclusión del itinerario de fe de los discípulos. Al principio del Evangelio, los primeros apóstoles pues se dirigen a Jesús llamándolo Rabí, Juan 1:38. Es el primer paso hacia la comprensión de la identidad del Maestro. No pasa mucho tiempo y Andrés, que ya han comprendido más, dice su hermano Simón,
hemos encontrado al Mesías. Natanael intuye inmediatamente con quién está tratando y dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Los samaritanos lo reconocen como el Salvador del mundo, la gente como el profeta, y el ciego lo proclama Señor. Para Pilato es el Rey de los judíos. Es Tomás, sin embargo, el que dice la última palabra sobre la identidad de Jesús. Lo llama mi Señor y mi Dios. Una expresión que la Biblia emplea para referirse a Yahvé. Tomás es por tanto el primero en reconocer la divinidad de Cristo, el primero que llega a captar lo que Jesús quería decir cuando afirmaba: el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. La conclusión del relato presenta la razón por la que Juan ha escrito su libro. Ha narrado una serie de signos, no todos, pero sí los suficientes, por dos razones: para suscitar o confirmar la fe, pero sí, para confirmar la fe, encontramos pues en el cuarto evangelio los llamados signos, los milagros. Jesús no los ha realizado pues para impresionar a su audiencia. Es más, ha condenado a quien no creía si no veía prodigios. Juan los cuenta no para impresionar a sus lectores, sino para demostrar el poder divino de Jesús. Los signos pues no son pruebas, sino revelaciones. La persona de Jesús y de su misión. Solamente quien se eleva del hecho material a la realidad que el hecho significa, llega a creer de un modo sólido y duradero. Por ejemplo, no entiende el signo quien en la distribución de los panes no llega a comprender que Jesús es el pan de vida, o no reconocen la curación del ciego de nacimiento, que Jesús es la luz del mundo, o que no ven la reanimación de Lázaro, que Jesús es el Señor de la vida. En el epílogo del Evangelio, Juan usa la palabra signos en un sentido amplio, como pretendiendo abarcar toda la revelación de la persona de Jesús, sus gestos de la misericordia, las curaciones, la multiplicación de los panes, sus palabras, su muerte y resurrección. Quien lee su libro y comprende estos signos se encontrará frente a frente con la persona de Jesús y será invitado a hacer una elección. Escogerá pues la vida quien reconozca en él al Señor y le dé su adhesión. He aquí pues una prueba para quienes buscan razones para creer. El mismo Evangelio, ahí resuena la palabra de Cristo, ahí aparece nítida su persona. No existen otras pruebas fuera de esta misma palabra. Lo dice Jesús en la parábola del buen pastor: mis ovejas reconocen mi voz. No son necesarias apariciones. En el Evangelio resuena la voz del pastor y para las ovejas que le pertenecen el sonido inconfundible de su voz para reconocerlo y sentirse atraídos por él. Pero, ¿cómo concluye pues nuestro Evangelio? ¿Qué le sucederá a quien no encuentra al resucitado? Es la pregunta. Tendrá necesidad, como Tomás, de pruebas para creer, pero nunca las encontrará. Contrariamente a cuanto nos presentan las pinturas pues de los artistas, Tomás no introdujo la mano en las heridas del Señor. Según el texto evangélico, no resulta que haya tocado al Señor. Tomás, por consiguiente, pudo pronunciar su profesión de fe solamente después de haber escuchado la voz del resucitado, estando reunido con los hermanos y hermanas de la comunidad, y la posibilidad de hacer esta experiencia del resucitado se ofrece pues a todos los cristianos cada 8 días. Así que por eso celebramos
la Pascua semanal, pero ahora hemos celebrado la Pascua anual, que es la madre de las vigilias. Gracias por su atención y de hoy en 8 estaremos dando continuidad a los grandes temas de la resurrección.